este video te voy a revelar el paso a paso que hice para hacer $80.000 en un lanzamiento, sin tener a 10 personas en mi equipo, miles de setters y ni siquiera metí un solo peso en anuncios. Que en este punto estoy seguro que te hicieron creer que para hacer muchísima plata con tu producto tenés que pasar miles de horas trabajando, tenés que abrir miles de conversaciones por tu día, en donde si vos frenas el negocio se cae, te vas de viaje, se para todo. Y si un día no estás arriba de tu equipo, nada funciona. Pero si te dijera que hay una manera mucho más fácil, efectiva y que no te cueste tu paz mental para hacer $50.000 por mes, ¿me creerías? Pero tranquilo, no hace falta que me respondas porque te voy a mostrar literalmente el sistema que me llevó a hacer todo esto de forma totalmente automática, para que vos lo puedas replicar y salir de ese caos en el que estás, dedicando menos tiempo y ganando algo que casi nadie tiene, que es control y claridad en todo tu proceso. Bueno, ahora hago un transición de miro porque te voy a explicar literalmente el roadmap exacto que me llevó a hacer más de $200.000 con mis clientes, sin anuncios, con 2 personas en mi equipo y de forma totalmente automatizada. Hoy en día el mercado está lleno de agencias o expertos, o que se hacen llamar expertos infoproductores, que lo único que te hacen es hacer preguntas básicas para entender tu mercado, te hacen guiones con un ChatGPT, te ponen un editor, copian reel virales de tus referentes y hacen un CTA básico a tu DM, sin un sistema de ventas, sin un sistema de marketing, sin un sistema para que tu producto pueda mejorar con el tiempo, y a eso llaman un sistema. El problema no es que esto sea básico, el problema es que todo lo que te mencioné recién no cambia para nada tu negocio. Y acá voy a mencionar algo que seguramente muchos van a estar en desacuerdo, pero voy a decir literalmente que te estuvieron mintiendo todo este tiempo. Porque te dijeron que para escalar tu negocio o escalar en redes hay que hacer mucho más contenido, hay que tener más gente en el equipo, hay que poner más plata en anuncios, cuando en realidad eso es totalmente lo contrario. Porque más recursos no arreglan un más sistema, sino que lo amplifican aún más. Así que más editores sin dirección es igual a piezas sueltas, más anuncios sin una oferta validada es igual a quemar mucha más plata, y más setters sin un proceso es igual a chat muertos. Y justamente acá, después de más de 2 años de experiencia trabajando con más de 15 marcas personales, escalándolas a sus redes y también sus ventas, llevándolas a más de $50.000 por mes, pude descubrir un sistema exacto que me ayudó a crecer a todas estas cuentas y a hacer una facturación de más de $200.000 con todos mis clientes, y lo llamé Vertex, que es el mismo sistema que utilizó Josu para hacer más de $84.000 en un lanzamiento en menos de 60 días, teniendo una tasa de agendamiento del más del 40%, una tasa de cierre más del 30%, y abrimos casi más de 1000 conversaciones con únicamente 2 personas de mi equipo, un director de marketing y un director de ventas, haciendo que todo este ecosistema funcione de forma totalmente automatizada y yo nomás tome las decisiones exactas para que el negocio siga funcionando, bajarles todos los insights al creador, y el creador lo único que tiene que hacer es dedicar 1 hora por semana para grabar todo el contenido y el resto nos encargamos nosotros. Y ahora literalmente te voy a explicar el paso a paso que me llevó a tener todo este éxito con mis clientes en únicamente 6 pasos. Ok, bien, antes de explicarte todos estos pasos, si todavía tienes problemas para escalar o todavía no detectaste cuáles son esos sistemas o cómo solucionar esos cuellos de botella para que tu producto funcione sin necesidad de tu tiempo, te dejo en la descripción el link a mi Instagram para que me escribas y cuando tenga un tiempito te ayudo personalmente en tu caso. Así que ahora sí, voy a explicarte los 6 pasos que me ayudaron a hacer más de $200.000 con mis clientes y escalar sus redes a más de 50.000 o 100.000 seguidores. Ok, bien, y ahora te voy a explicar cuál va a ser el roadmap Vertex que utilizamos con todos mis clientes y sobre todo con Josu para tener estos resultados, en la cual se compone por 6 pasos fundamentales. 1 es donde diagnosticamos y analizamos cuáles son las bases del negocio. 2 es donde hacemos una investigación interna y externa del mercado. 3 es donde creamos un MVP High Ticket, que es un producto mínimo viable para lanzar a la audiencia y ver cómo se posiciona y se valida. 4 es donde creamos todo lo que es el contenido de validación con un calendario base. 5 es donde creamos un sistema de setting, que es agendamiento por DM. Y 6 es donde hacemos la fase de escalado. Y por último es donde unimos todos estos pasos y en base a todos los datos, tanto de marketing como de ventas como de producto, creamos un producto evergreen. Así que empezamos por el paso 1, que es donde diagnosticamos las bases del negocio, en donde primero vamos a analizar tu situación como creador. Acá vamos a desglosar tu producto anterior, tu avatar, tu oferta, tu cuello de botella, y creamos un MVP y salimos a venderlo a tu audiencia actual. En donde el objetivo de acá es meter un pico rápido de facturación e instalar de una vez que este proceso no va a llevar más de 2 semanas. Así que lo primero que hacemos es hacer un entendimiento de mercado en donde sabemos todo lo que es tu historia, por qué lo haces, con qué objetivo lo haces, y nos interiorizamos bien en tu producto. Y después analizamos lo que es el avatar, donde la mayoría
le vende a una persona en base a suposiciones y no sabe a fondo sobre todos los detalles y qué es lo que más desea. Entonces nosotros lo detectamos y creamos un cliente ideal muy bien definido. Después analizamos tu producto actual, donde la mayoría tiene mal gestionada la comunidad, clases y contenidos, no tiene un sistema de traqueo de alumnos, seguimiento, onboarding, un proceso de resell, upsell o downsell, donde acá vamos a insertarte un producto mejorado. Después la oferta, donde no tienen una oferta atractiva, no atacan a valores específicos del avatar, no tienen precios bajos, no miden el AOV para saber cuándo deben subir los precios. Entonces nosotros te optimizamos todo lo que es la oferta y te la mejoramos. Después analizamos cuáles fueron tus cuellos de botella anteriores, que la mayoría suelen ser ellos mismos porque no saben delegar la área de negocio, quieren hacer todo ellos, o simplemente no saben cómo delegarlo, no tienen equipo, no saben formar un equipo. Entonces nosotros le damos soluciones a los problemas, le insertamos un equipo. Después, el paso 2 es el market research interno y externo. ¿Qué es el market research? Es una investigación de mercado tanto a tu audiencia que ya te compró y a la audiencia que te está viendo por redes, con el objetivo de poder descubrir qué quiere comprar la audiencia, y también nos va a servir para hacer contenido en base a datos y no con suposiciones. Que la mayoría acá, hago un paréntesis para explicar algo que todos se suelen confundir, que empiezan a hacer contenido directamente, ya sea Reels o YouTube, con las suposiciones que le baja el creador o con lo que le gustaría hacer, pero en realidad eso no es en base a datos de lo que quiere la audiencia, sino a lo que quiere el creador, y eso muchas veces suele perjudicar el negocio. Así que hay que tener muy en cuenta esto, en donde la primera parte es una investigación de mercado externa, donde primero hacemos un cuestionario, creamos una secuencia de historias y creamos un premio, que el premio va a ser un lead magnet, donde va a estar fijado en un grupo de WhatsApp. Entonces vamos a almacenar todos los leads ahí. Después, investigación de mercado interna, donde vamos a largar un formulario a los clientes que ya nos compraron o los clientes que ya están en el producto, y vamos a hacer un cuestionario donde ahí vamos a sacar información clave que nos va a servir para el contenido y lo podemos distribuir por Skool o por WhatsApp. Y en base a toda la información que completen las personas, tanto que estén en la investigación de mercado interna como externa, vamos a crear un MVP. ¿Qué es esto? Lo primero que vamos a hacer es analizar y extraer toda la data de Google Forms, en donde vemos cuál es la información demográfica, psicográfica y de mercado que completó nuestra audiencia. Vamos a crear una oferta donde definimos a quién le vamos a vender, cuál va a ser la transformación, en cuánto tiempo, y vamos a crear un mecanismo único, que este mecanismo único va a darnos el hincapié para hacer el MVP, que es el producto mínimo viable que ya mostré anteriormente. Y en base al MVP que creemos, vamos a hacer un roadmap. Este roadmap nos va a servir para, uno, analizar que cada alumno tenga un recorrido bien definido por el programa, que es lo mismo que hicimos con Josu, donde analizamos primero 7 obstáculos de que tiene nuestro cliente ideal y creamos un módulo para cada uno de ellos. Entonces acá, una vez que tenemos definido todo lo que es el roadmap de lo que va a pasar el alumno en cada etapa, punto aparte, es súper importante que lo definamos a esto, porque sin esto el alumno va a estar en la Skool muy perdido, no sabe por dónde empezar, no sabe cuál va a ser, en qué momento va a tener beneficio de este programa. Entonces definimos todo lo que es el roadmap, definimos la promesa, el mecanismo, lo entregable, el precio y las condiciones, y una vez que tenemos esto, lo vamos a largar al mercado con un calendario base, que este calendario base va a ser primero con contenido de validación, en donde analizamos cuáles van a ser los 10 problemas principales de nuestro avatar. Y el objetivo, acá muy importante que tengan en cuenta, que el objetivo de acá no es hacernos viral, sino nutrir lo máximo posible la audiencia. Va a ser un producto que se va a alargar en 2 semanas únicamente para poder validar, y después largar el producto base que vamos a alargar en Evergreen. Entonces va a ser full contenido de validación, pero sobre todo de nutrición. Entonces lo más importante que vamos a buscar acá es elevar el nivel de conciencia del avatar. ¿Cómo elevamos el nivel de conciencia del avatar? Bueno, antes de elevar el nivel de conciencia del avatar, hay que tener en cuenta que cada CTA tiene que corresponder a un nivel de conciencia, que son 5. El primero es que es totalmente inconsciente del producto. El segundo, que es consciente que tiene un problema. El tercero, que sabe que tiene un problema y que sabe que está buscando una solución activamente. El cuarto es que está buscando una solución y encontró nuestro producto. Y el último, que es literalmente cuando compran, que es totalmente consciente de su problema, de la solución, y que hay un producto que ofrece la solución que está buscando, que es el de nosotros. ¿Y por qué acá repetí
2 veces que es consciente de la solución y que es consciente del producto, porque el lead, o sea, tiene que pasar una buena etapa de nutrición para poder comprarlo. Entonces acá vivimos inconscientes, totalmente inconscientes un domingo, totalmente conscientes del problema un lunes, y acá vivimos conscientes de la solución un martes y un miércoles, y también conscientes del producto un jueves y un viernes. ¿Por qué 2 veces? Porque mientras más nutridos estén, más convencidos van a entrar a comprar y con menos objeciones. Así que en base a esto, en base a los niveles de conciencia, armamos un calendario de testeo tanto de Reels como secuencia de historias como YouTube, y después, una vez que tenemos todo este calendario base, armamos un sistema de setting. Esto es muy importante, algo que no tienen en cuenta muchos, porque empiezan a crear contenido, solamente crean un sistema de setting o largan un CTA por DM, que son 2-3 preguntas básicas, le tiran el recurso y después hacen un seguimiento si quiere comprar o no para tirarle el Calendly, que esto está totalmente mal, porque si no tienen un proceso de setting definido, van a estar totalmente improvisando. Así que nada, hay 5 etapas en el proceso de setting que tienen que tener definidas, que esta es una base que siempre suele funcionar, así que te sugiero que lo hagas si no lo haces con tu creador, que es 1, descubrimiento, 2, conexión, 3, solución, 4, mostramos el BCL chat, que el BCL chat acá es muy importante porque rebatimos todo lo que son las objeciones para que entre mucho más nutrido la llamada, e incluso le mostramos programas muy a fondo, entonces no tiene preguntas. Y por último, le hacemos un seguimiento para saber qué le pareció el BCL chat, si tiene alguna duda del programa. E incluso en el mismo BCL chat le decimos que comente una palabra en nuestro DM para que nosotros sepamos que ya le vio completamente el BCL y está listo para agendar. Entonces ahí va directamente a la agenda. Una vez que creamos todos estos procesos, ya nos ponemos full hincapié en lo que es el escalado, que es la parte paso 6 del escalado, es analizar procesos de marketing, ver el backend del negocio, crear un laboratorio de ventas para un testeo constante y optimizar todos estos procesos con base a métricas. Que acá muy importante porque no solamente de marketing vamos a ver las métricas, sino también de ventas, y de ventas haciendo referencia al setting y al closing, porque todo esto nos va a servir para hacer contenido, y todas las objeciones que se presenten en llamada apuntando al cliente que tiene la plata suficiente para pagar upfront el producto. Vamos a analizar cuáles son las diferencias, o sea, esto es tipo full aparte, pero vamos a analizar cuáles son las diferencias entre un avatar que nos entra por llamada con un nivel de conciencia muy alto y uno con nivel consciente muy bajo. Entonces vamos a evitar ese avatar con el nivel de conciencia muy bajo y apuntar únicamente al avatar que ya está listo para comprar y que tiene la plata suficiente para pagar upfront. Entonces, en base a todo esto, vamos a crear el producto Evergreen. El producto Evergreen está compuesto por 3 etapas, que es las proyecciones, las limitaciones y las métricas. Obviamente que todo esto tiene un proceso por atrás que no voy a explicar en este video, sino en el próximo. Y acá es realmente cuando escala el producto y puedes literalmente hacer $50,000 por mes, $100,000 por mes, dependiendo obviamente de tu oferta. Hay que ir al sistema de upsell, de resells. Entonces, nada, esto sería más o menos todo lo que es mi sistema. Obviamente después están etapas de lanzamiento y demás, pero bueno, eso lo voy a explicar en otro video. Así que nada, sé que a partir de todo esto que te expliqué te quedaron algunas dudas y me adelanté, así que fui anotando algunas de esas, que son 4. Si pensás que no tenés audiencia, es súper importante que acá seas consciente de que si no la tenés, entonces empezamos vendiendo la que ya la tenés y la validamos. Después, si pensás que no tenés tiempo, es justamente que por esto se arma este sistema y se delega todo el área del negocio, donde vos únicamente creador, lo único que tienes que hacer es grabarte, ver todos los insights que te voy a bajar para que veas que hay un avance en todas las áreas y que no estás pagando por un equipo que no trabaja. Entonces después una tercera que noté es que pensé que necesitas mucho más contenido para poder crecer, cuando en realidad esto es totalmente falso, porque no necesitas más contenido para crecer, sino que necesitas un contenido mucho más apuntado a lo que quiere tu avatar y a lo que está buscando tu audiencia. Y por último, y mucho más importante, que muchos se queman muchísima plata en anuncios, cuando en realidad sin una oferta validada los anuncios no te van a servir nada. Y todo lo que ves acá, todos los resultados que tuve con las más de 15 marcas personales que agarré, es únicamente orgánico. No metí un solo peso en anuncios, y sobre todo en Josu no metimos un solo peso en anuncios y metimos $84,000 de facturación. Entonces, o sea, déjame decirte que es totalmente alcanzable para cualquier nicho en el que estés, y esto sería más o menos el sistema. Y acá voy a hacer un punto aparte, así que voy a hacer este punto aparte para explicar el final del video, en donde si llegaste hasta acá y todavía tenés dudas sobre cómo escalar tu negocio o si este sistema se va a adaptar
literalmente a tu producto. Te dejo en mi descripción el link a mi Instagram para que mandes un DM. Pero ojo, antes que vaya a la descripción y mandes un mensaje, quiero que tengas en cuenta que no trabajo con cualquier tipo de creador, sino que elijo yo personalmente con cuál van a ser los creadores que voy a trabajar, y que tengan dos condiciones sobre todo. Uno, que tengan totalmente compromiso con su negocio. Dos, que estén totalmente accesibles para adaptarse a nuevas metodologías que ya están súper validadas. Así que si sos una de esas personas que nombré anteriormente, ahórrate tu tiempo, y si no, te espero en mi DM. Nos vemos.